buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta entrevista de Grupo Focal. Les pregunto, ¿autorizan la grabación de este Grupo Focal para fines académicos? Sí. Ok. Bueno, mi nombre es Dayana Ospino, yo soy estudiante de Psicología en la UNAR y hoy vamos a realizar esta entrevista de Grupo Focal con el tema ¿qué piensa usted o cuál es su percepción acerca de las personas de su comunidad que son migrantes? Yo les voy a hacer las preguntas, son 5 preguntas que vamos a trabajar en este conversatorio. El que desee responderle levanta la mano y yo le doy la palabra, y si alguna otra persona después que la primera haya hecho su intervención quiere dar una opinión, lo puede hacer y también se le dará el espacio. Bueno, vamos a leer. La primera pregunta es: ¿cuál es su impresión general acerca de las personas migrantes que viven en su comunidad? ¿Quién desea responder esta pregunta? Bueno, yo quiero aportar desde mi punto personal de la impresión que yo tuve en el momento de ver o de analizar esas personas que llegaron a nuestro país, a nuestra comunidad. Y quiero basarme en el punto a favor o a base de la compasión, porque primero colocándome en el lugar de esas personas, de esas familias que vivieron momentos difíciles, algunos lo pudieron perder todo. Lo que quiero decir es que estar en otro país que no es de ellos, no fue porque ellos lo anhelaron de esa manera, pasando por situaciones bastante difíciles, llegar a un país donde no tienen nada, empezar de cero con sus hijos, algunos tener que salir sin sus hijos. Entonces, mi opinión es basándome en esa, la compasión, porque no sé qué puede suceder mañana. Dios guarde mi vida, mi familia. Entonces, ese es mi punto de vista. Ok, ¿alguien más quiere hacer una intervención acerca de esto? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? Ok, la segunda pregunta es: ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad? ¿Quién desea responder? Los migrantes, yo siento que enfrentan barreras como la falta de acceso a servicios básicos o dificultades en ofertas laborales, y también, como la más básica, por decirlo, lo más que se ve es la discriminación en la comunidad de nosotros. Ok, bastante puntual, esos 3 temas son esenciales, ¿verdad? Porque son los que más se pueden notar hoy en día. ¿Alguien más tiene algo que decir o testificar acerca de pronto de alguna persona que se haya enfrentado a alguno de estos desafíos? Sí, pues yo he notado algo con respecto a la discriminación con los migrantes, que en realidad cuando esto inició, cuando ellos llegaron, al hablar de ese punto, ellos no fueron como que bien recibidos de alguna manera, se les cerraron las puertas directamente, a algunos se les dio la poca oportunidad, entonces porque ya somos de esta nacionalidad y aquellos no, entonces se les dio ese cambio Los privaron de muchas cosas. que enseguida se notó desde el principio. Que ellos han podido superar es otra cosa, pero sí ha habido discriminación fuertemente contra los migrantes. Ok, bueno, pasemos a la tercera pregunta. ¿En qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida de su comunidad? ¿Quién desea responderlo? Bueno, yo quiero aportar algo en esa pregunta. Hay algo que ha impactado mucho, no solamente a la comunidad en el momento de la localidad donde estamos, sino en nuestro país. Cuando los migrantes llegaron, pese a que ellos necesitaban algo para sobrevivir, son personas que son muy talentosas, son hasta profesionales, llegando a un país extraño, pero en el que ellos estaban y de su pertenencia, ellos han podido ser personas profesionales, tenían ocupaciones excelentes. Al llegar acá, se enfrentan a otro grupo de personas que también son profesionales, que también tienen mucho talento. Entonces, el
les pareció más fácil a ellos contratar a los migrantes, puesto que su salario iba a ser un poco más barato o bajo. Entonces, acá en nuestro país, aquellos profesionales, aquellos que estaban también con esos empleos, empezaron a sentir, digamos así, el peso de la economía porque ya bajó el empleo. Entonces había muchos desempleados porque aquellos les iban a cobrar un poco más barato. Entonces en esa parte fue bastante impactante, que hoy en día se ha ido acomodando la situación porque se ha reconocido que ellos también han hecho una labor importante, porque recibían ese sueldo no por regalar su trabajo, sino porque la necesidad y les obligaba, ya estando en un país en el que no era el de ellos, a cobrar cierta cantidad de dinero. Entonces, Ok, mira, ¿alguien más tiene una opinión acerca de esto? De los aspectos que se han visto desde que los migrantes están acá en la comunidad o en otra nacionalidad. Ya no hay. Bueno, seguimos con la cuarta pregunta y es: ¿qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? Esto se refiere a algún tipo de obra social o algún tipo de persona que haya impulsado a una comunidad a mejorar, o en su defecto económico, que haya o avanzado la economía de algún sector específico o vaya en retroceso también. ¿Quién desea responder esta pregunta? Bueno, mi aporte no específicamente que a una obra social, pero es como mirándolo del punto de vista cuando una familia migrante llega a otro país y obviamente llega sin nada y empieza a sacar fuerza, a hacer todo lo posible, a salir adelante con tal de buscar una estabilidad que es difícil, porque obviamente no va a tener un empleo igual que como estaba en su país. Entonces hago referencia a esto, a una familia que tuve la oportunidad de conocer, y yo creo que eso es un aporte social, por decirlo así, porque verlo llegar en una condición tan dura, difícil, pasar necesidades duras, y al pasar el tiempo y ver hoy el presente, el avance, la estabilidad, entonces creo que mirar un lugar de esos da un aporte a que sí se puede empezar de cero, se puede salir adelante. Ok, ¿alguien más? ¿Tiene algo más que decir? bueno, yo quisiera aportar algo también. Inicialmente en nuestro país, cuando empezamos a ver que los migrantes llegaron, vimos que se desató bastante la violencia, veíamos en las noticias cantidades de noticias muy negativas, dolorosas, y la mayoría de individuos, por decirlo así, que se les atribuían ciertas cosas eran algunos migrantes. Entonces empezamos a ver cómo nuestro país empezó a tener esa decadencia. Pero en la actualidad yo quiero también resaltar que conozco un joven que en lo social ha aportado mucho, porque él dice que en su país él estaba pendiente todo lo que tenía que ver con el deporte en la juventud, y al llegar a nuestro país él dice que le era difícil ver que hermanos de su país estuvieran cometiendo ciertas cosas, sabiendo de que la juventud se le puede ayudar en el ámbito deportivo. Él empezó a tener escuelas de fútbol, a instruir a los jóvenes en ese camino, viendo que el deporte ayuda a que el joven mantenga su mente ocupada y que pueda tener una mejor capacidad de raciocinio y pensar de si quiero salir adelante por medio del deporte. Entonces, este joven ha aportado, no se quedó pensando que en lo anterior muchos de sus compañeros de país cometieron estos actos. Él dijo, quiero cambiar, y había estado, entonces un aporte social. Ok, entonces pudimos identificar en esta cuarta pregunta que ha habido aportes negativos y también positivos. O sea, que la
pregunta tenemos: ¿cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Bueno, yo pienso desde mi punto de vista que desde el principio normal, cuando todos cruzaron para acá, normal para que se nos tornaron todos que iban a inmigración aquí a Colombia, iban todos para sacar un permiso normal para poder tener un empleo digno aquí en nuestro país con todas las prestaciones, así como también somos nosotros o lo que en el momento de pronto esas personas invaden a otro país, que son inmigrantes. La pregunta para ver si alguno más desea dar una opinión. ¿Cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? ¿Alguien más quiere hacer una aporte acerca de esta pregunta? Bueno, a mí me gustaría aportar algo sobre cómo son vistos los migrantes en nuestra comunidad. En lo que a mí respecta en lo personal, he podido mirar muchos cambios en ellos, porque al principio eran muchas cosas negativas porque se les notaba, aunque se les veía esfuerzo para salir adelante, también se veía la incapacidad, por decirlo, de no poder alcanzar lo que ellos querían lograr. Entonces se les veía como un poco forzados, sacrificándose entre sus tiempos para poder obtener algo para salir adelante. Mirando a esas familias que son conformadas por varios niños, estaban con dificultad para tener el derecho educativo, esos niños para la educación. Sinceramente no se podía ver eso, pero hoy en día ya yo los veo diferente, ya tienen la capacidad de haber salido adelante, de poder tener a sus niños en una escuela, de poder tener el esposo un empleo, la ama de casa pues tener también la capacidad de aportar. Entonces los veo que son personas que se han esforzado y que han podido salir adelante. Y no solamente yo lo veo así, sino la mayoría de personas en mi comunidad hemos podido ver el cambio en ellos desde calidad. Ok. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta final. Y esto es con base a todos ustedes han hablado acerca de cómo han sentido empatía y han reconocido el trabajo arduo que ha tenido el migrante al llegar a un país donde no es su nacionalidad. Han hablado acerca de los desafíos que ellos han enfrentado, han hablado acerca de las pocas oportunidades a las cuales ellos se presentan, pero también han hablado de migrantes que han transformado la opinión del migrante común hoy en día, y es que llegue a un país a pasar necesidades. Muchos de ellos han logrado, por medio de su esfuerzo, de sus conocimientos que tienen, de su preparación, han logrado alcanzar, tener una mejor vida que muchos de los que tienen esta nacionalidad aquí, ¿cierto? Han sido mejores, se han superado económicamente, se han superado personalmente, y con base a eso yo quería preguntarle acerca de los prejuicios y discriminación, que fue un tema que tocamos ahorita acerca de eso en una de las respuestas que uno de ustedes dio, expresó esa parte, que muchos de ellos llegaron a ser discriminados o mirados de mala manera por el hecho de no tener nacionalidad colombiana. ¿Qué piensa usted acerca de los prejuicios que muchos de ellos estuvieron viviendo al llegar aquí a Colombia? ¿Piensa usted que la manera en la que ellos fueron recibidos fue correcta, hablando negativamente? Que se les cerraran muchas puertas, que de pronto no los vieran capaces de desarrollar una labor al igual de algunos de nosotros que tenemos la nacionalidad colombiana. ¿Cree usted que la forma en la que se le dio en muchas empresas, en la forma en la que hasta para arrendar una casa se tenía mucho en cuenta eso? Si era extranjero, no tenía de pronto esa aceptación, no tenía ese pase libre para de pronto adquirir muchas cosas. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de eso? De los prejuicios y la discriminación, por lo menos usted como persona, desde su rol como ciudadano en algún momento
alguien desea responder acerca de esto o hacer no responder la pregunta, pero sí hablar de pronto de lo que usted pudo haber visto o de su experiencia personal, porque todos los que estamos aquí nos hemos topado con migrantes, nos hemos topado con extranjeros en una cita médica, en un centro comercial, en un hospital, en todo lugar donde ahora nosotros estamos, siempre hay un migrante, siempre hay un extranjero, hasta de vecinos están ahora mismo. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de eso? ¿Cree usted que está bien o está mal ese tipo de comportamientos de una comunidad? Bueno, yo pienso que está mal reaccionar de esa manera negativa, porque independientemente de la nación, que sea cualquier persona, somos personas y que a todos nos toca muy difícil. Bueno, eso es lo que yo puedo aportar, o esa es mi opinión con respecto a la pregunta que usted acaba de hacer. Ok, ¿alguien más quiere dar su opinión? Bueno, pues yo puedo decir que depende, algunos hubieron acciones incorrectas hacia los migrantes, algunas correctas, porque, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una empresa ya constituida con todo y que tenía el anhelo de ayudar a un migrante porque se puso en el lugar de un padre en ese hogar que representa el sustento de una familia, y de pronto ellos teniendo el anhelo de darle la oportunidad de empleo, pero hay empresas que tienen requisitos, normas que en su momento no les permitía como tal enseguida abrirle las puertas, aunque hubiera el deseo, pero se podía hacerlo de una forma personal, de pronto a nivel de empresa no, pero personal sí se podía abrirle las puertas. Entonces yo pienso que depende, porque había situaciones en las cuales sí se obró hacia ellos incorrectamente, juzgándolo desde su punto de vista, pero ahí podemos analizarlo en los dos casos. Que se puede dar a propósito porque como venían de otro país les cerraron las puertas, pero como otras personas que querían ayudarle pero no les era posible. Ok, bueno, está visto desde dos panoramas entonces. Bueno, quiero agradecerles por su tiempo, por haber regalado este espacio para hablar de una problemática, porque actualmente muchas personas no comprenden todavía el término de inmigrantes y de extranjeros, pero debido a eso, a la falta de pronto de conocimiento y a la forma de saber cómo tratar a una persona que no es de nuestro país, es que hoy se desencadenan tantas situaciones complicadas. ¿Me autorizan decir sus nombres para que quede en el video, en la entrevista, por favor? Bueno, agradezco al señor Luis Moreno por su participación, agradezco a Luis Opino también por su intervención, a Marta Moreno por sacar este espacio también y contarnos acerca de su opinión personal, y a Carlos Sarmiento